Lo primero que tengo que comentarte es que de los grupos que hay en Panamá que hacen esta cirugía, nosotros somos el grupo que podemos preparar más rápidamente a un paciente para cirugía. ¿Y por qué? Bueno, porque yo tengo un equipo multidisciplinario que actúa muy rápidamente cuando se trata de los pacientes nuestros. En otras palabras, si un paciente mío tiene que verse con un cardiólogo, no tiene por qué esperar 1 o 2 semanas a que ese doctor, que tiene una agenda apretada, lo vea, porque estos médicos tienen un espacio especial para mis pacientes. De igual manera, el internista, el endocrinólogo, los pacientes que tienen acceso a una endoscopía, tienen un pase directo para poder hacer este tiempo mucho más corto. Ok, pero el paciente viene aquí y dice, doctor, soy obeso, ¿qué hago? Lo primero es que el paciente va a llenar un formulario extenso donde está todo su historial médico, alérgico, enfermedades que ha tenido, historia matrimonial, toda una cantidad de información para poder hacernos una idea de a quién tenemos enfrente. Esa persona va a ir a la pesa que tenemos acá, que es capaz de medir la altura, el peso, el índice de masa corporal y también me va a decir cuál es su peso ideal. Sobre esa base ya sabemos cuántas libras o cuántos kilos le sobran a este paciente. En base a lo que él tiene de exceso de peso y en base a una serie de detalles que me va a decir el paciente durante el interrogatorio, yo puedo asumir qué cirugía se va a ajustar mejor a lo que ese paciente necesita. Una vez que discutimos cuáles son los procedimientos que me parecen que le pueden resolver el problema que tiene este paciente muy particular, entonces lo vamos a enviar a hacerse una serie de exámenes de laboratorio que, aunque son extensos, se hacen todos en una sola mañana. El paciente usualmente debe hacerse una radiografía de tórax, un ultrasonido de vesícula, que si él organiza bien sus citas puede hacerlo todo en una mañana. Los pacientes deben ser vistos por un cardiólogo para ver si tienen alguna arritmia o alguna enfermedad preexistente. Es muy frecuente que los pacientes obesos sean hipertensos y mal medicados, de manera que hay que medicarlos mejor. El paciente debe ser visto por el internista si tiene problemas metabólicos. Si ese paciente tiene algún problema endocrinológico, lo ve el endocrinólogo, ya se trate de diabetes o algún problema tiroideo, y todos los pacientes tratamos de que se hagan una endoscopía, porque es importante que si vamos a operar un estómago, tenemos que estar seguros que ese estómago no tiene úlceras o no tiene tumores y no vamos a operar sobre un área enferma. Se ha discutido mucho el tema del psicólogo, el psiquiatra, la nutricionista. La probabilidad que un psicólogo o un psiquiatra tenga algún impacto en la decisión de la cirugía es menos del 1%. De modo que si podemos hacer que el paciente sea visto por el psiquiatra, sí. Pero si no, no tenemos ningún apuro con eso, porque el psiquiatra tiene un puesto importante en el posoperatorio de ese paciente para quitarle sus malos hábitos, sus trastornos de alimentación y quién sabe qué. La nutricionista no tiene un rol importante antes de la operación, no. Es cuando se opera el paciente, cuando ha pasado 2 o 3 semanas y el paciente dice, doctor, ¿qué puedo comer? Y en ese punto, llamamos a la nutricionista para que nos oriente. De manera que usualmente, desde que el paciente entra aquí, pueden pasar 1 semana hasta que esté listo para cirugía. Y ese es un tiempo récord en cualquier centro de obesidad, en cualquier lugar del mundo.